Muy buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. La deuda importa y además funciona como una losa para el crecimiento y para la mejora de los salarios reales y de las condiciones de los ciudadanos, porque la deuda siempre se paga. Muchas veces escucharán ustedes que los estados se pueden endeudar eternamente y no pasa nada y que no funciona un estado como una empresa o una familia. Las familias y las empresas tienen que repagar sus deudas, mientras que los estados pueden extenderla y refinanciarla constantemente y endeudarse sin riesgo. No es cierto. Y la razón por la que no es cierto es muy sencilla. Los estados, cuando dicen que se pueden endeudar eternamente, es porque lo que están diciendo a la vez es que nos pueden pasar la factura eternamente, es decir, que nos pueden subir constantemente los impuestos y que nos pueden robar con el impuesto inflacionario. La deuda, por lo tanto, se paga siempre. No es verdad que los estados estén refinanciándola, entre otras cosas, sin un cambio de coste. Refinanciar es pagar la deuda. La pagas y la vuelves a financiar. En ese entorno, el Instituto de Estudios Financieros ha alertado de que la deuda sigue siendo muy elevada a nivel global, más de 247.000 millones de dólares, pero, ojo, lo interesante es que mientras la deuda pública y la deuda privada en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno se está reduciendo, y además se está reduciendo en términos reales, no solamente en términos nominales, lo importante es que lo que nos están diciendo también es que no todos los países se están endeudando sin control como está ocurriendo con España. Vamos a hablar después sobre ese aumento de la deuda porque es muy preocupante. España publica ya, el Banco de España, un dato, 1,5 billones de euros de deuda, pero esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Si miramos los pasivos totales de las administraciones públicas, es decir, incluyendo la deuda que tienen esas propias administraciones públicas de sí mismas, la cifra supera los 1,9 billones, casi el 149% del PIB. Eso es deuda que se debe y que se paga, que esté escondida en los balances de las administraciones públicas, que, ojo, por otro lado, son deficitarias, no significa que no se deba. Y claro, llega el invierno. Están subiendo los tipos, los países de nuestro entorno que han hecho los deberes han reducido su endeudamiento y también su deuda en términos absolutos, y los países de nuestro entorno no van a estar para mantener los desequilibrios fiscales de un gobierno que ha utilizado la política de la cigarra y que lo que ha utilizado durante todo este periodo es literalmente masivo aumento de desequilibrios fiscales que después supondrán mayores recortes, porque todo eso que el gobierno está gastando ahora resulta que es lo que serán después recortes. Es muy sencillo, el exceso de hoy siempre se paga, y como se paga, con mayores impuestos, con mayor inflación, con mayores recortes, o las tres cosas. Bienvenidos a Economics. La subida del salario mínimo interprofesional ha sido debatida eternamente por parte de economistas y políticos, pero no deja de ser una política. Y la subida del salario mínimo interprofesional, si hay algo que demuestra, es que desplaza empleo y que, desde luego, reduce capacidad de empleo en el sector privado. Si vemos los estudios que ha hecho, por ejemplo, CEPIME, nos encontramos con una cifra absolutamente espectacular. En el caso de España, las estimaciones de CEPIME es que la subida del salario mínimo interprofesional ha destruido más de 217.600 puestos de trabajo, directos e indirectos. Eso, claramente, en un país que tiene el mayor nivel de paro
de todos los países de nuestro entorno y además la mayor tasa de paro en la sombra, es decir, incluyendo los parados que no se cuentan como parados oficiales, desde luego es preocupante. Vamos a un corte y seguimos. Todos os acordaréis de aquello de la Champions League, ¿verdad? Todos os acordaréis de cuando nos decían que la economía de España estaba en la Champions League. Bien, pues se me ocurrió hablar con Diego de la Cruz, que es un buen amigo de este programa, y me gustaría que Diego nos contase un poco, primero, cómo ve él realmente la situación económica, el tema de España y su nivel de desequilibrio fiscal. Hola Daniel, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y un saludo a todos tus espectadores. Me da una gran alegría poder estar en tu programa. La verdad es que Pedro Sánchez ya avisó, ¿no? El que avisa no es traidor, eso sí, hay que decirlo, que no se iba a tomar muy en serio la cuestión de la estabilidad presupuestaria porque en 2019, antes de la pandemia, con todo a favor, el gobierno de España aumentó el déficit público, ¿de acuerdo? Y veníamos de una inercia muy positiva. Todos los años de Rajoy, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 se había reducido el déficit, pero el primer ejercicio completo de Pedro Sánchez como presidente del gobierno se salda con un aumento del déficit público. Entonces fuimos algunos, no muchos, los que alertamos de lo grave que esto era, pero quizá no se nos hizo mucho caso. Claro, llegó 2020 y ya fueron muchos más los que se dieron cuenta que estamos en manos de un gobierno que no tiene el menor cuidado por la estabilidad presupuestaria, puesto que en 2020 y además 21 y 22 ha acumulado un aumento del déficit público que, por redondear las cifras, se sitúa en el entorno de los 300.000 millones de euros. En términos de PIB, en términos de obligaciones contraídas por el Tesoro, versus el tamaño de la economía española. Pues bueno, estábamos en una deuda cercana al 95% del PIB, ahora estamos en una deuda cercana al 115% del PIB, o sea que estamos hablando de 20 puntos de aumento. Y lo peor de todo es que aunque los ingresos fiscales, los ingresos tributarios, el dinero que entra en las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones, a pesar de que todo eso está en máximos históricos, el déficit público en España sigue sin ajustarse, sigue sin reducirse a dimensiones medianamente manejables, y España sigue siendo campeona en déficit primario en toda la Unión Europea. O sea que nuestro panorama fiscal es muy triste porque tenemos cada vez más impuestos, cada vez más presión fiscal y cada vez más recaudación, pero la carrera de gasto es tan alocada que ni siquiera con ese récord de ingresos públicos se puede compensar el enorme agujero que ha dejado en las cuentas públicas el paso de Pedro Sánchez por el gobierno. Es curioso, ¿verdad? Porque nos hablas de ese aumento del endeudamiento, de la deuda, más de 1,5 billones de euros según el déficit excesivo, ojo, más de 1,9 billones de todas las administraciones públicas, deuda total de todas las administraciones públicas, con ingresos récord y además con la economía rebotando. Pensad lo que sería en cualquier otra circunstancia. Importante también, bueno, porque yo escucho al gobierno decir constantemente que la economía va maravillosamente y que España es líder en todos los aspectos de crecimiento. Tú has escrito mucho sobre todo esto. Cuéntanos un poco. Bueno, los datos son los que son. El gobierno puede darle 1000 vueltas de tuerca, puede disparar el gasto en propaganda y publicidad institucional y puede enviar a una jauría de voceros a los medios de comunicación, pero al final la economía es lo que tiene, que se puede medir, se puede analizar con métricas muy claras y razonablemente objetivas, y las cifras no son buenas, Daniel, las cifras son malas. España está a la cola de la OCDE en lo referido a su crecimiento económico durante el periodo 2019-2023. Somos, de hecho, el único país que está en una situación tan lamentable que a fecha de hoy, en 2022, sabemos que durante todo este año no vamos a recuperar los niveles de producción económica que teníamos en 2019 antes del coronavirus. Es decir, que ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 y tampoco en 2023 vamos a conseguir igualar las cifras de producción previas a la pandemia. Tendremos que esperar a 2024. Esto, cuando se advirtió ya en 2020, sonaba demasiado pesimista. El gobierno nos hablaba de tasas de crecimiento mágicas que llegarían, por ejemplo, al 10%, se hablaba de una crisis con forma de V. Bueno, en la práctica lo que estamos viendo es que no ha sido así
y el crecimiento sigue tan lejos de lo que necesita España que por mucho que haya tasas de aumento de la actividad en 2021-2022, son un rebote tan innecesario que ni siquiera incorporando también el año 2023 recuperaremos las cotas de actividad de 2019. O sea que no, estamos a la cola de la Unión Europea, estamos a la cola de la OCDE y tenemos un grave problema en términos de crecimiento. En clave de empleo, pues al gobierno le ha dado por reclasificar a muchos desempleados, entonces las cifras oficiales de paro no habían mostrado un deterioro hasta los últimos meses, pero cuando analizamos el paro en términos efectivos, es decir, quitamos todo este maquillaje contable, por ejemplo, en torno a los fijos discontinuos y demás formas de contratación, lo que nos dicen los datos es que el paro efectivo, el paro real, el número de personas que verdaderamente están en el mercado de trabajo, quieren estar ocupadas y no lo están, el paro efectivo está subiendo desde el verano de 2022 y ha subido de forma continua desde entonces. Incluso los datos oficiales ya lo reflejan en diciembre y en enero, o sea que ni siquiera con maquillaje contable se puede ocultar ya la verdadera realidad de un mercado de trabajo donde cada vez hay más exclusión, un poder adquisitivo cada vez más bajo y en definitiva una situación de franco crecimiento de la precariedad bajo el gobierno actual. O sea que mal en crecimiento y mal en empleo también, Daniel, y esto son noticias obviamente muy preocupantes. Yo creo que además ahí, como tú bien has dicho, uno de los grandes problemas es que la propaganda se utiliza, pero parece que la gente no compara con el resto, ¿no? Y muchas veces la realidad pues es así de triste. No vamos a recuperar el Producto Interior Bruto del 2019 después de despilfarrar el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Muchísimas gracias, Diego, y gracias por tu vídeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y nos vemos pronto. Un saludo a todos los espectadores del programa. Vamos a unos segundos de publicidad y charlamos con Carmen Tomás de todos estos temas y más. Bienvenidos de nuevo a Economics y vamos con nuestros 3 gráficos de pinceladas de economía global. Primero, ojo, que la inflación no se ha vencido todavía. JP Morgan muestra en este gráfico cómo la inflación en Estados Unidos, la inflación subyacente en particular, vuelve a repuntar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se han subido los tipos, pero las políticas monetarias siguen siendo extremadamente acomodaticias. Y claro, los mercados, los analistas, las empresas se están dando cuenta y el efecto monetario continúa con mayor impacto en la inflación. Ojo, ¿por qué? Porque parte de la mejora de las estimaciones de crecimiento para el año 2023 del consenso de analistas viene porque hay más inflación, no porque haya una mejora del crecimiento real. Y os lo voy a explicar. El deflactor del Producto Interior Bruto es menor que el dato de IPC. Y por lo tanto, cuando hay un poco más de inflación, algunos de los datos que informan el Producto Interior Bruto, de hecho, se benefician de que suba la inflación sin que se ajusten a lo que es una subida de precios más elevada. Eso es interesante porque hay que tener cuidado con esas estimaciones de mejora, en cualquier caso, que pueden venir también con bastante mayor inflación de lo que imaginábamos, particularmente la subyacente. Vamos a este segundo gráfico que os voy a mostrar. El segundo gráfico se muestra claramente cómo los precios industriales empiezan no a subir, ha habido una tendencia ligera a la baja, este gráfico cortesía de Bloomberg, una ligera tendencia a la baja durante los últimos meses del año 2022 y de repente una fuerte subida, y esa fuerte subida no tiene prácticamente nada que ver con el componente de energía pequeño, sino sobre todo con el componente de servicios. Es decir, las subidas de costes, las subidas de impuestos, los salarios que han aumentado, etcétera, tienen ese efecto de segunda ronda. Vamos al tercer gráfico. Y ojo, que es también muy importante. Las subidas de tipos han empezado a funcionar para reducir la inflación, pero
no tanto como se esperaba. ¿Por qué? Primero, porque los tipos siguen siendo negativos en términos reales. Segundo, porque la política monetaria en cuanto a los balances de los bancos centrales sigue siendo acomodaticia. Todavía no han reducido significativamente el balance, pero el impacto en el impulso crediticio de la economía europea ya es muy evidente. Las familias están tomando menos crédito, la demanda de crédito está bajando y eso, en cierta manera, es algo esperado. Lo importante, que no se entre en un momento en el que esa caída de la demanda de crédito pudiese llevar no a una recesión, sino a una crisis. De momento, muy lejos de esos niveles. Me voy a sentar ahora con Carmen Tomás, que es de las personas con las que siempre hay que hablar de economía, y tengo el honor de tener aquí por segunda vez en el programa. Bienvenida a tu casa, Carmen. Oye, hemos estado hablando sobre la economía española y todos esos datos que nos venden como si fuesen lo mejor después de la invención del pan de molde, pero ¿qué es lo que está pasando con los fondos europeos y la llegada de esta comisión que los está analizando? Bueno, nos venden ese mensaje no solamente en economía, hay que decir, porque claro, hasta que ellas han llegado, pues el consentimiento no existía, en fin, en tantos temas, ¿no? Ellas han llegado ellos y han descubierto la pólvora. Han descubierto la pólvora. Todo. Nos han descubierto el feminismo, la tal, bueno, y nos han descubierto también que cómo se puede manipular, que en esto siempre han sido grandes genios, pero ahora es ya a lo bestia. O sea, ¿cómo puede ser que una vicepresidenta de un gobierno que es la quinta potencia de la Unión Europea le mande una carta a la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario, que es esta señora Mónica Hohlmeier, que ha estado estos días aquí, para investigar dónde está el dinero, qué estáis haciendo con el dinero de Europa, le mande una carta y antes de que la pueda leer la señora Hohlmeier, se la filtre a la prensa? O sea, pero de verdad, o sea, y el día que llega empieza a hacer declaraciones diciendo que huele un poco a poco, esa comisión es muy poquito fiable, pero señora, que es una comisión del Parlamento Europeo, claro, que viene a informarse de qué está pasando porque no lo tiene claro. ¿Y por qué no lo tiene claro? Porque una de las grandes herramientas que se supone que teníamos que tener para ver qué pasaba con los fondos europeos, aparte de una mayor transparencia, alguien independiente que estuviera detrás, no como quería Redondo, ¿te os acordáis ya de Redondo, el asesor de Sánchez, que quería él manejar todo? O sea, tú imagínate desde Moncloa. Bueno, pues aparte de la falta de transparencia, tenían que crear una plataforma para volcar ahí todos los datos y que supieran. Se llama Coffee. Coffee, el famoso Coffee. Pues el famoso Coffee, ya de momento, de la primera reunión que tuvo esta señora Hohlmeier y su comisión con diversos organismos, ya han deducido que lo del Coffee muy bien no funciona. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, las comunidades autónomas, no solo las del PP, se lo han contado. O sea, le han dicho, oiga, es que estamos volcando los datos en esta tabla de Excel. Bueno, un poco todo así, ¿no? O sea, quiero decir que... ¿No te parece alucinante esa recomendación del Ministerio de Economía a los que iban a la comisión a declarar ante la comisión de los representantes de Europa de que diesen buena imagen y que no fuesen ahí? A ver qué decís, cuidadito. Porque cuidadito, a mí me parece en plan mafioso, ¿no? Cuando, bueno, pues esto se suponía que era algo que además estaba visto por la IREF y por el Banco de España, el impacto que podría tener en la mejora de la economía española. Claro, ese impacto ya se ha ido a hacer gárgaras, porque nos han llegado de momento 31.000 millones y según los propios datos que había que analizar qué entienden por ejecutar, que esas otras, se han inventado una serie de palabras intermedios de adjudicar, aprobar, ejecutar. No, señora, ejecutar es que el dinero está en la mano ya del que va a hacer el plan, ¿no? Claro. Y aún así, aún creyéndoles, solo el 23% de los 31.000 millones se supone que están ejecutados y han llegado a su destino. Nos contaba Santiago Sánchez aquí en este programa que, claro, como hacen ese subterfugio con lo que se ha movilizado, ¿no? Es otra palabra que les gusta mucho, se ha movilizado, es decir, todavía no ha llegado, que de hecho la cifra es muchísimo menor y además, claro, mucho de esa cantidad se ha ido
solamente a las administraciones públicas que se han dedicado. Hay alguna comunidad autónoma que tiene casi el 20% de su presupuesto considerado como ingresos recurrentes los fondos europeos. O sea, vale para todo. Luego hay una cosa impresionante y es, estos están fardando también todo el día de europeísmo, ¿no? Y se pasea todo el rato Sánchez, yo voy allí, consigo lo que sea, la excepción ibérica, la tal y la cual, y luego resulta que viene uno de los órganos de la Unión Europea y en la reunión con Calviño le han dicho los móviles ahí dentro de una caja. Luego han visto a Montero media hora, no se sabía nada técnico, también les ha hecho dejar el móvil y luego ha dejado allí a 3 de sus segundos a que contestaran realmente a las preguntas un poco más técnicas. O sea, ni puñetera idea. O sea, la ministra de Hacienda, ni puñetera idea, no les han dejado ver a Reyes Maroto, que es la ministra de Industria, la que ha fracasado con los PERTE, la que tuvo que echar al secretario general en diciembre por el fracaso del coche eléctrico. O sea, no les han dejado ver tampoco a la que dimitió, que imagínate por lo que dimitiría, la encargada de los fondos, porque vio que aquello era un horror. Y la tercera cosa increíble es que esta comisión le han preguntado a Calviño que por qué han despenalizado la malversación. O sea, que esto huele que atufa, señores, por favor. Encima van ustedes y suavizan el concepto de corrupción. O sea, ustedes que vinieron aquí con una moción de censura porque España olía a corrupción y ahora resulta que bajan el delito de corrupción. O sea, de verdad. Eso es peligrosísimo. Pero a mí hay una cosa que me gustaría comentar contigo también, que es, a mí me preocupa muchísimo esta desconexión entre la Unión Europea y la Comisión Europea. La Comisión, lo que llamamos Bruselas y el Parlamento Europeo. Eso es, lo que nosotros llamamos Bruselas. Eso es, lo que nosotros en los medios se llama Bruselas, que es la Comisión Europea, ha dejado completamente de llevar a cabo sus labores de control y de fiscalización de los excesos presupuestarios y todo. Ni de nada, porque el viernes 18 de febrero preliminarmente nos concedieron otro tramo de 6.000 millones, cuando ya se sabía que el lunes siguiente 20 venía esta comisión del Parlamento Europeo, de la Comisión de Control Presupuestario, o sea, de la pasta, de qué está pasando con los dineros de los ciudadanos europeos, que no es el dinero vuestro, que es nuestro dinero, y nos adelantan los 6.000, o sea, nos dicen y nos informan de que nos pueden dar esos 6.000 millones, o sea, para jorobar la reunión pero entonces ustedes, ¿qué organismos tienen ustedes ahí? Habían tenido una reunión anterior, el control presupuestario y Bruselas, no habían llegado a nada porque una quiere controlar la pasta y a la otra le da igual. O sea, los otros, venga, 6.000 millones más y total. Claro, y sobre todo para mí hay un factor muy preocupante, pase lo que pase. Lo has dicho tú al principio, que es, aquí se han creado unos fondos europeos para generar dos cosas. Uno, una transformación de la economía que llegue a las empresas y que lleve a cabo unas inversiones muy importantes en sectores muy específicos. Y segundo, que eso tenga un efecto multiplicador. Que ya el efecto multiplicador ya se han olvidado. Eso ya se ha borrado. Bueno, eso ya nos acordamos, los que nos están viendo, los cafeteros. Que no se acuerdan ya ni ustedes ni la inmensa mayoría de los españoles del plan Juncker, del plan Juncker que movilizó más de 800 millones de euros para este tipo de inversiones y desapareció en la nada. Y va a pasar lo mismo. Nosotros desde el principio, antes oyendo a Diego Sánchez de la Cruz, hemos hablado mucho de esto en Libertad Digital, en Es Radio, y hemos llegado a esa conclusión desde hace mucho tiempo. O sea, esto va a ser un plan E, tiene toda la pinta. Empezaron ya no solo el dinero para la propaganda, la publicidad, los medios de comunicación, a sus medios de comunicación, que si voy a quitar unos cables para los pájaros,
cosas Tremendo. que decías, o sea, pero esto, ¿dónde está aquí la digitalización, la renovación de la industria, la transformación? la transformación de tal, o sea, estas cosas que se llena la boca Pedro Sánchez cuando habla, que no sabe ni lo que dice, porque no tiene nada de ninguna base, o sea, lo dice pues porque queda bien, pero son titulares, son cosas que luego no tienen nada detrás. No tiene nada detrás. Yo escribí un artículo cuando se publicaron los documentos del gobierno sobre los fondos europeos, en el que analizaba lo que ponía en ese documento, las más de 200 y pico páginas que tenía, y había una de mis frases favoritas, me van a permitir ustedes que se la recuerde, era la siguiente, que gracias a estos fondos se iban a crear 12 puestos de trabajo por cada 1.000.000 de euros invertido. Cualquier empresario que nos esté viendo, cualquier dueño de negocio, se lleva las manos a la cabeza. ¿Quién es el desorientado que piensa que es una buena cifra crear 12 puestos de trabajo por cada 1.000.000 invertido? Por supuesto, encima era falsa, pero es que demuestra... ¿A cuánto sale cada puesto de trabajo? Exacto, demuestra la falta total y absoluta de conocimiento, de criterio o sea, mínimo, ¿no? Mínimo de sentido común, de no tomarnos por idiotas, vamos, claro. Básicamente. O sea, con todo esto nos están tomando como a niños. Creen que todos somos como ellos, que somos niños, que no leemos, que no nos informamos, que no nos preocupamos. Y esto se creen que esto se lo han tomado a coña, lo de la venida de la señora Holmeyer y tal, se lo toman a broma, eso, le quitan el móvil, la llaman de todo. Bueno, ya han aparecido algún medio, empezó a sacar como si fuese, como si llegase una comisión de la Luftwaffe. Sí, era, vamos, de la Stasi, ¿no? Sí. Y esto es, yo creo que la gente dice, pero vamos a ver, o sea, que eso es un dinero que nos habría venido de lujo para pasar esta época, además de los 45.000 millones que llevan recaudados extra a cuenta de la inflación. O sea, a cuenta de nosotros, de que nosotros paguemos más por la inflación. Y esto se ha visto en la subida de las pensiones, que tampoco le han dicho a muchos pensionistas, cientos de miles, que al final la subida entre lo que tal y lo que me llevo y lo que tienes que ver no sé qué, que se te queda en la mitad. Ahora están muchos dándose cuenta de que, oye, pero si el año que viene la declaración de la renta me tengo que meter, y entonces paso de tramo, pues ya no me han subido el 8,5, que me han subido el 4. Entonces, claro, si la gente no es, cada vez más gente va haciendo tiene sus mecanismos de información. O sea, estos se creen que aquí o ves la 1 o ya no ves nada, no, perdona. Claro. Ahora la gente, la tele es lo que menos ve. Probablemente. Sobre todo las grandes cadenas, ¿no? Exacto. Sí, cadenas como esta y otras que han nacido, que te pones en internet, las ves cuando quieres, tu programa lo ves cuando te viene bien, lo ves haciendo gimnasia, lo ves haciendo footing, en fin, todas estas cosas raras que yo no hago, pero que sé que la gente las hace. pero que no, tío, o sea, que la gente está muy al loro y la gente está muy quemada y la gente está harta de ver cómo te estás llevando la pasta y no estás haciendo nada, y luego les quieres dar 200 puñeteros euros a la gente que lo está pasando. O sea, te ríes en su cara de la gente que lo pasa mal, claro, porque tú le das 17 euros al mes, que todavía no les has dado nada desde que lo anunciaste, y la inflación está así desde el año pasado, no, del anterior. Claro. Y ahora es cuando les das los 200 euros, que todavía no se los han dado, que ahora hay que meterse en la página, rellenar no sé qué papeles, luego que te manden el dinero. Claro. O sea, es de coña. Es que eso, además, lo más fascinante de todo eso es que genera inmediatamente el enfado de toda la patulea que los defiende. Porque les dice, primero, bueno, vamos a ver, usted, la inflación es acumulativa. Usted, a un salario de 26.000 euros le has quitado 600 cada año durante 3 años en recaudación adicional por la inflación, y luego le dices que le vas a dar 200 euros, o sea, te quita 3, te quita 4 y luego te dice que te da un diezmo. Pero lo más alucinante en todo eso es esta euforia y esta propaganda de que parece que estuviésemos, yo qué sé, en el país que más crece, que más empleo genera, etcétera. Y a mí me pasó el otro día que salía del AVE y me decía una persona, si somos el país que más crece de la Unión Europea y que más empleo crea, ¿por qué mi hija no sé cuántos que tiene X estudios no encuentra empleo? Y le dije, porque no somos el país
país que más crece. Claro. Toda esa propaganda, ¿sabes? También lo decía un poco Diego, vamos a ver, en economía hay una cosa que son los datos. O sea, tú los puedes manipular todos los que quieras, pero bueno, puedes acceder a otro tipo de datos, hay muchos servicios de estudios que hacen sus propios mecanismos y tal. Entonces, es que acabas de decir que el mercado laboral español está de lujo y te viene Eurostat y te dice que ves la lista y eres el último. El último. El último quiere decir en el pelotón de los más torpes de todos, o sea, el último de los torpes. Y que tienes la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Y te salen los datos de crecimiento y aunque efectivamente has podido crecer algo más, que veremos lo del último trimestre, que el propio INE en su nota de prensa advierte de que no tiene todos los datos, incluso el mes de diciembre, no tenía los datos para hacer esa valoración del más 0,2 y que probablemente no nos asustáramos, palabras mías, pero se deducía con palabras nada, pero era eso, no os asustéis si en la revisión del dato pues a lo mejor la cosa empeora un poco. No solamente eso, pero fíjate que incluso con ese dato, incluso con el dato del 0,2, pero es que no. Hasta Antonio Maqueda escribió un artículo hace poco que mostraba que si no llega a ser por el aumento más alto de gasto público de la serie histórica, todo el resto de los datos eran negativos. El consumo caía, la inversión caía, las exportaciones caían. Y claro, resulta que lo que te eleva el PIB es mayor gasto público y menores importaciones, que no tienen absolutamente nada que ver con la fortaleza de la economía. Bueno, por eso lo que tú decías, yo creo que bueno, toda esta propaganda, pues para los muy cafeteros vale, lo que pasa es que luego, como tú dices, se ponen nerviosos en cuanto le dices, oye, y ojo, en 1.050 sois unos ratas, macho, dame 1.050 de salario mínimo, hombre, claro. Ponle 2.000 y pico, por lo menos, al pobre chico, o al pobre agricultor, si no pasa nada, si es genial, si no afecta a la economía, no afecta a nadie, pues bueno, 2.200, 2.500. Bueno, eso me lo dijeron a mí. Rata. Claro, eso a mí me lo dijeron a mí. Si el salario mínimo interprofesional no destruye empleo y no tiene impacto sobre el empleo, ponlo a 3.000. Por favor, hombre, eso rata. Claro. Y luego el otro asunto, que fardan de a cuánta gente ayudan. O sea, ¿por qué vamos a dar a 700.000 personas los 200 euros de los alimentos? Estamos intentando que no solo 500.000 tengan ingreso mínimo vital, sino 1,5 millones. Pues si 1,5 millones crees tú que le favorece 480 euros, es que tiene que estar muy mal, muy mal, muy mal. Claro. O que los 200 euros le va a salvar la compra de ¿qué? 17 euros al mes. Claro. ¿Qué compra le va a salvar? Entonces, ellos mismos se contradicen. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos están ahora ya como pollos sin cabeza y se van contradiciendo ellos mismos. O sea, según van hablando, se van contradiciendo. Dicen que una dice que todo está muy bien, pero la otra farda de las ayudas. La otra dice que está muy bien el mercado laboral y luego lo coges y dices, oye, pero si al final, si lo que estáis haciendo es trocear el mercado de trabajo. Lo que han hecho a tiempo parcial, la mitad casi son a tiempo parcial, los contratos, las horas de trabajo son menores que antes de la pandemia o incluso en algún año de la pandemia. Por favor, no nos toman por idiotas. Nos toman, lo que intentan hacer, lo que intentan hacer es ya no, ni siquiera es tomarte por idiota, sino lo que intentan hacer es, digamos, enfervorizar a su propio electorado. Ya saben que estas cosas no cuelan. Pero es interesante lo que tú decías, ¿no? Porque Ione Belarra, por ejemplo, cuando hablaba de topar el tipo de las hipotecas, decía, las familias de España lo están pasando muy mal. Y a la vez, 5 minutos después, decía, es el país que más crece, es el país que más empleo crea, estamos ayudando a todo el mundo y todo el mundo está bien, etcétera, etcétera. Claro, ese doble mensaje de estar, por un lado, diciendo que pagas muchísimas subvenciones a los pobres y a la vez decir que no hay pobres, pues no cuela, no cuela. A mí hay otro de hablabas del mercado laboral, ¿no? Fíjate lo que tú has dicho, elemento absolutamente clave. En el año 2017, los que están ahora en el gobierno, decían, no se crea empleo, se trocea. ¿Por qué? Porque las horas trabajadas bajaban un 2%. Las horas trabajadas han bajado un 7% desde el principio de la pandemia y ahora dicen que es mayor creación de empleo de la historia. El contrato medio ha bajado en número de días de 60 a 50 días.
de los trabajadores que ahora se llaman indefinidos, ni el 48-49% son a tiempo completo. Sí, sí. Los datos son alucinantes. Demoledores. O sea, fíjate que el 33,5% de los contratos es inferior a una semana. Inferior a una semana. Temporales. Por supuesto, los contratos, que el año pasado fueron 1.596.000 en enero del 23, 1.200.000, o sea, un 25%. O sea, quiero decir que es que todo, me da igual lo que mires. O sea, bueno, ya no te digo los fijos discontinuos, que han aumentado a los que había antes de la reforma un 1.855% y desde la reforma un 555,8%. Hay que decir que los fijos discontinuos son estos que pueden tener un contrato ahora, otro dentro de 2 meses y en medio estar en casa mano sobre mano, pero ni es parado ni es nada. Claro, cuando y esto me parece ideal. Claro, el subterfugio de los fijos discontinuos lo que hace es que al convertir el contrato de obra y servicio y el contrato de estacional en fijo discontinuo, una persona a lo mejor trabaja pues 5 o 6 días y luego no trabaja, y el tiempo que no está trabajando no cuenta como parado, aunque cobre el paro y aunque esté en las listas de desocupados. Por eso se ha aumentado de tal manera la cantidad de lo que llaman desocupados, desempleados que no aparecen en la cifra oficial. Y por eso no nos han querido decir el número oficial real de parados, contando a estos que son parados. A mí es que me encanta eso. Es que antes no preguntabais nunca por los fijos discontinuos. Digo, hombre, es que hace 5 o 6 años eran 5.000, 6.000, claro, pero es que ahora son 1 millón y pico. Y curiosamente... Entonces ahora sí que queremos saber qué pasa con esta gente. Y curiosamente, cuando los fijos discontinuos eran 5.000 o 6.000, Comisiones Obreras decía que era un factor gravísimo de precarización. Sí, pues UGT hizo un informe sobre el problema del paro juvenil en España, en el que ponía como gran pilar de la precarización del empleo juvenil los fijos discontinuos. Estamos hablando de hace muy poco tiempo, estamos hablando de 4 años, hace 4 años. O sea, que ese cambio... Y ahora que son 1 millón y pico, dices que antes no preguntaban, ¿no? Pero además es muy sencillo. Si además, cuando a mí me decían, los fijos discontinuos llevan desde los años 90, sí, claro, ya lo sé, pero lo que tiene usted que darme es muy sencillo. Deme la cifra de fijos discontinuos desempleados, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Nada más. Es así de sencillo. Los que no están trabajando... Ya han aumentado un 1.855%. Claro, pues entonces resulta que ya es una cifra que es importante para la estadística, claro, para saber efectivamente cuántos de estas personas cuántas horas trabajan, cuántos días trabajan al mes, porque yo estoy harta de por Twitter que me pongan, oiga, es que yo llevo 5 contratos, o sea, 5, claro, trabajando 5 veces sueltas este mes. Digo, pues es que eso, claro, pero eso es el fijo discontinuo. Yo que colaboro con muchos medios, etcétera, yo he firmado 3 y 4 contratos de fijo discontinuo, claro que tú sí. Así. Claro, que vas y tú, sí, claro, he de decirte que... pero eso cuenta a sus efectos, cuenta con una persona que está afiliada a la Seguridad Social, cotizante, que no está en el paro, claro, y que está de maravilla y que no es temporal. Claro. Ah, pues vale. Claro. Yo recuerdo que cuando estaba en la IREF, Escrivá bromeaba sobre la forma de contabilizar el empleo en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos tú te vas al paro, eso es incuestionable. Pero es verdad que si tienes 2 puestos de trabajo, en un día, pues que se contabiliza el tiempo que pasas en ese puesto de trabajo más el tiempo que pasas en otro. Imagínate que, yo qué sé, vendes hamburguesas por la mañana y repartes pizzas por la tarde. Es verdad, pero se ajusta por las horas. Aquí te lo ponen como un puesto de trabajo, tan contentos, ¿sabes? Bueno, Escrivá ha cambiado tanto su mecanismo mental que también se quejaba de cómo el BBVA, el servicio de estudio del BBVA, contabilizaba la estacionalidad, decía que eso era una barbaridad, y ahora no hace nada más que hablar de estacionalidad porque ahora le conviene. No, y peor, es que él ha cambiado el mecanismo de cálculo de la estacionalidad. Y se ha unido, o sea, ha cogido la forma de calcular del BBVA, que era anatema, claro, no sabéis lo que decís y estáis destrozando esto, y ahora resulta que como ahora le favorece, claro, porque los datos son malos y si se los desestacionalizas te mejoran algo, te maquillan un poquito, ahora claro, le ha dado por la desestacionalización, claro, pero no hace su trabajo, que es la reforma del sistema de pensiones, que es otra cosa que Bruselas se tenía que hacer mirar, porque era una de las reformas vitales
que tenían que estar en marcha también para la obtención de los fondos. Me da igual que sea el 5º hito o el 27 hito. O sea, para España ese es uno de los, con la deuda, el déficit y el desastre del gasto público, luego o primero para nosotros está el sistema público de pensiones, que se cae a cachos. Que ha aumentado la deuda de la Seguridad Social, la ha triplicado en este periodo. Triplicado con ingresos récord. Es que triplicar la deuda de la Seguridad Social, toda esa gente que se llevaba las manos a la cabeza, que decía que Mariano Rajoy había vaciado la hucha de las pensiones, no, lo que había hecho era pagar pensiones de mucha más gente que se jubilaba de la que cotizaba. Pero lo curioso aquí es que aquí se ha triplicado el agujero de la hucha de las pensiones. ¿Con qué? Con ingresos récord. Ojo, es que eso no se hace fácilmente. No, para eso hay que ser un genio. Hay que ser un genio. Y haber hecho muchos papeles diciendo lo contrario. O sea, que ibas a hacer lo contrario, porque ese Escrivá hacía unos papeles estupendos de cómo había que recortar el gasto público y todo el gasto público ineficiente y lo que gastábamos en subvenciones sin saber a quién iban ni a dónde iban, que decíamos, qué tío, Claro. Vamos, esto, la IREF, este va a acabar fatal, porque se va a enfrentar con todos los gobiernos futuros, presentes y medio pensionistas. Y el tío luego acaba de ministro de la Seguridad Social, porque se supone que sabe de eso y no hace nada. O sea, es alucinante. Para mí, que es indudablemente una persona inteligentísima y muy preparada, yo, por ejemplo, cosas que él tiene analizadas de cuando era presidente de la IREF, como por ejemplo que subir las cotizaciones máximas y subir las cotizaciones sociales es muy negativo, porque ya tenemos unas cotizaciones sociales que son mucho más elevadas que la media de la Unión Europea, y negarlo después, hombre, puedes utilizar. Mira, incluso puedo entender que digas, oye, es que no hay otra cosa que pueda hacer en un gobierno de coalición, tengo que acordarlo y tampoco, porque no lo han acordado. No, pero lo defiende vehementemente ahora el cambio. O sea... a mí eso me enfada, porque yo creo que que incluso puedes decir, es que no hay otra cosa que pueda hacer con este programa de gobierno que se ha acordado. Sí puedes hacer, que es irte. Bueno, eso por supuesto. Y decir, yo intelectualmente y tal, yo no puedo estar aquí, yo no puedo estar haciendo estas chorradas, lanzando globos sonda, a ver cómo cae lo de los 25 años, pero con 2, que menos, que pum, que pam, pero que eso es neutral. Pero ¿cómo va a ser neutral elegir quitar los 2 peores años de los... O sea, es que dices, pero de verdad, por favor... Pero ¿cómo va a ser neutral? Vamos, hay una cosa que se llama valor presente neto, que es que simplemente por el efecto de la inflación, aunque la inflación fuese del 2% anual, simplemente por el efecto de la inflación es una bajada masiva de las pensiones, pagas mucho más, recibes mucho menos durante menos tiempo. Bueno, nos hemos ido a este tema pero es que me parece uno de los graves problemas a los que se enfrenta también la economía española, y nadie lo arregla. O sea, no hacen nada más que dar una patada, nadie le dice a la gente, y tampoco plantean algo en paralelo que digas, bueno, pues vale, tú me vas a dar 500 euros, vale, pero vamos a plantear que el ahorro privado, pues claro, pues beneficia que la gente ahorre, como pasa en otros países, que en otros países que han hecho, pues esto es un mixto en el que el Estado te da poco, pero te permite ahorrar en lo que tú quieras, en otras cosas, y además eso está pues beneficiado. Aquí es, no, por Dios, ¿cómo vamos a aumentar esto del cálculo? Porque la UGT me dice que esto no va... Lo del Pacto de Toledo, claro. Bueno. Es que en esto se pasan todo el día hablando de los nórdicos, y somos muy poco nórdicos. Pero vamos, cero nórdicos. Que lo primero que tienen son sistemas mixtos de capitalización. Claro. Y lo segundo que tienen es que incluso los sistemas que tiene la parte que es pública no está gestionada por políticos, que eso es otra cosa que estaba en el ideario de lo que iban a hacer y no lo hicieron. Yo creo que... Y Suecia, pero ¿cuántos años hace que Suecia, socialdemócrata de toda la vida y amigos de estos, hace cuántos años que hizo ya ese cambio? Pero el cambio, 20 y pico años Te voy a decir una cosa que vas a alucinar. En el debate económico, el cambio de Suecia de un modelo de intervención socialista, control gubernamental, a un modelo socialdemócrata, pero de libre mercado, apertura y con estos cambios, etcétera, etcétera, es el más
soslayado y el más escondido por parte de el mainstream que hay, porque es la evidencia empírica del fracaso de la socialdemocracia intervencionista. Porque me parece que es, o sea, un país que era el no va más del socialismo, era todo súper social y súper tal, y al final dijeron, oye, hay que hacer esto. En Alemania lo hizo Schroeder, en el otro no sé qué. O sea, vamos a ver, que hay que hacer algo, porque no puedes tener... No suman 22. Que no, es que ahora cuando los baby boom os vais a flipar cuando empiece la jubilación de los baby boom, porque somos a mogollón, o sea... Empieza cuando empiece yo y después a todos los que vienen detrás ya verás cómo vais a pagar eso. O sea. Yo el primero que ya me pilla cerca de ese nivel. No creo. Muchísimas gracias Carmen por unirte a nosotros. Ha sido fantástico esta última media hora, y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene. Sigan defendiendo la libertad.